Bueno, retomamos entonces. Llegamos a la segunda parte, que sería la música a través de la Biblia. Bien, a través de las páginas de la Biblia hay muchas referencias sobre la música. Y no solamente conectada con lo que es la alabanza, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando estudiamos junto con hermanos de la iglesia la música y el servicio de culto, sino que lo vemos en la vida misma del pueblo de Israel, uno de los pueblos con más festividades que hay en la historia y que hay de los que hay registro. Entonces, eh, la música es una de las materias que se puede estudiar desde la escritura y de las que se puede aprender mucho. Vamos nuevamente a compartir pantalla. En este tema 2, la música a través de la Biblia, vamos a ver primero la música en el Antiguo Testamento. La primera mención de la música en la Biblia la encontramos en Génesis capítulo 4, verso 21. Lo vamos a buscar rápidamente. Génesis 4, 21. Dice la palabra del Señor: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Bueno, ahí tenemos la primera mención vinculada a la música. Jubal era hijo de Lamec y Ada, era un descendiente de Caín, a Caín lo conocemos, lo conocemos, lo conocemos puntualmente por lo que hizo, porque mató a su hermano, el primer homicidio registrado en la historia de la humanidad. Él es el padre de todos los que tocan arpa y flauta, quizás fue el primer creador de instrumentos, el primero que practicó la música de manera un poquito más técnica, no necesariamente que con él empieza la música, pero sí que él es el, por lo que se lee acá y se puede extraer. Reiteramos, a mí siempre me gusta aclarar, sin ser dogmático. La palabra dogmático en sí significa, yo digo que esto es así y se acabó. No es así, porque la Biblia no lo dice. Él no dice fue el primero que creó un arpa, o el primero que creó instrumentos. Puntualmente el arpa y la flauta, sí, él. Quizás los instrumentos de cuerda y viento, pero no necesariamente que él haya sido el innovador en esto. Eh, Aunque la primera mención de la música la encontramos en Génesis 4:21, esto no significa que ahí es donde tiene su comienzo, por lo menos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos permite conocer. Se puede presumir que la música no tiene un origen humano, que no fue una creación del hombre, no fue una innovación del hombre, no fue algo que el hombre empezó a combinar sonidos y encontrar en ellos la belleza que había. Podemos entender de que la Biblia, la música tiene origen divino, y hay dos lugares que nos sirven para esta consideración. Indicios que nos hablan de un origen divino los encontramos en dos textos, Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Para los que tienen un poquito de conocimiento de las cuestiones doctrinales y bíblicas, estos dos capítulos hablan de la caída de Satanás, ¿sí? De la caída del ángel de luz, del lucero de la mañana. Dice Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice y berilo, el zafiro, rubí, esmeralda y oro, las obras de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidas en ti todo el día que fuiste creado. La presencia de elementos musicales, tanto en la creación del mismo Satanás, de aquel ángel de luz, como también en las capacidades que él manifestaba y tenía. Isaías capítulo 14, verso 11 dice, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán.
Bien, ambos pasajes, reiteramos, hacen referencia a la caída de Satanás. Utilizan símbolos, antropomorfismos, pero no dejan de ser referencias a la presencia de elementos musicales en la vida de Satanás, previo incluso a la existencia del mismo Jubal, hijo de Ada, que fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Nos da la idea que bien pudo Satanás tener alguna relación, sea directa o indirecta, con la música celestial antes de su caída. Entendemos nosotros que Satanás tuvo un ministerio muy particular, surge también de estos dos textos, de estas dos porciones. Él era el encargado, justamente se lo describe y se lo define a él como querubín. El querubín en el orden angelical es aquel encargado de resguardar la santidad de Dios, aquel que se encarga de que nada ofenda, nada ataque, atente contra el atributo de la santidad de Dios, y justamente Él es el que termina siendo el principal terrorista en este aspecto, pero parte de su ministerio, parte de su práctica podría haber estado vinculada a la música celestial, y la música ya nos deja el indicio de que estaba presente en los cielos como parte de la alabanza a Dios. Algunas porciones que podemos citar que nos llevan a identificar la presencia de elementos musicales en los cielos. Lo encontramos en Isaías capítulo 6, el llamamiento del profeta, cuando el profeta llega y se presenta en el trono de Dios, se le escucha esa expresión, que puede haber sido una expresión simplemente elocuente o puede haber sido un cántico. Eso no está especificado en Isaías capítulo 6, pero sí podemos verificar de que en la vida celestial sí hay una práctica en la que hay presencia musical. No creo que sea muy similar a la que escuchamos en la diaria nuestra, pero sí vemos e identificamos esto. ¿A dónde va esto? ¿A dónde apunta esto? Bueno, encontramos acá de que la música en sí, en esencia, tiene un origen divino, no humano. Y esto nos puede ayudar a comprender la importancia de valorar y apreciarla, ¿sí? De entender de que es un elemento útil, válido y que puede ser de provecho. La música no tiene por qué ser algo malo, y el día que hay una división en una iglesia, que hay una pelea en una iglesia, o que hay una riña entre hermanos por cuestiones de la música, no deben estas cuestiones llevarnos a pensar que la música es algo nocivo para el desarrollo de la iglesia, ¿sí? La música es algo útil, beneficioso, y podemos tener indicios bíblicos que nos lleven a ver que la música tiene un origen divino, ni siquiera humano. O sea que puede ser algo muy provechoso. Fíjense qué feo cuando algo que Dios nos ha dado lo terminamos convirtiendo en motivo de división, en motivo de separación. La necesidad de ser sabios al momento de utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado. Para que entendamos esto, voy a hacer un paralelismo. Nosotros somos llamados a vivir bajo este nuevo régimen, ¿sí? Hoy pasamos de ser esclavos del pecado y hoy tenemos un nuevo Señor, no dejamos de ser esclavos, ¿sí? La palabra doulos en el Nuevo Testamento, que es traducida por siervos, en realidad está un poquito maquillada. Somos esclavos del Señor Jesucristo, pero siendo esclavos de este maravilloso Señor que es Jesucristo, somos llamados a vivir en libertad. O sea que tenemos algo maravilloso que se nos ha dado, que es libertad. Libertad del poder del pecado. Pero Romanos nos llama a tener en cuenta que, y Gálatas también, de que aunque somos libres del pecado y vivimos en libertad, esto no tiene que ser motivo para vivir en libertinaje, el uso excesivo, el uso nocivo de aquello bueno que nos ha dado Dios.
Hasta ahí con la libertad que disfrutamos en Cristo. Vamos a aplicar un paralelismo en la música. La música, algo que posiblemente el mismo Señor nos haya legado, que el Señor nos haya regalado. Maravilloso, que se puede utilizar, pero hay que ser sabio en su uso, sabio en su aplicación. Puede ser de gran provecho e impacto, pero también puede ser nocivo si se mal utiliza. Ahora vamos puntualmente, porque estamos viendo la música en el Antiguo Testamento. El pueblo judío, ¿sí? El pueblo judío, que es quizá el pueblo que ocupa gran parte del Antiguo Testamento, el pueblo que ocupa gran parte de las páginas del Antiguo Testamento, empleaba la música en diversas ocasiones. Vamos a ver desde temprano que ellos hacen uso de la música. Por ejemplo, Génesis capítulo 31, verso 27. Génesis 31, verso 27. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Jacob estaba huyendo de Labán y recibe esta consulta de parte de Labán. ¿Por qué te escondiste y no dejaste que te despida con cantares, tamboril y arpa? Formaba parte de la práctica de los hebreos y más adelante del pueblo judío en lo que se refiere a fiestas. Adoraciones idolátricas, escúchenme, Éxodo capítulo 32. Dice la palabra de Dios en Éxodo 32, en un evento triste de la historia de Israel. 32:18, y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bueno, recién vimos a Labán reclamándole a Jacob de por qué se fue a escondidas, cuando en realidad debería haber sido un hermoso evento, debería haber habido unas fiestas, música que acompañe esa celebración de despedida y de buenos deseos para aquel que se iba. Ahora lo encontramos a la música presente entre los hebreos en una adoración idolátrica, en un momento triste. Moisés se había ido al desierto, el pueblo se había inquietado, lo presiona a Aarón, terminan haciendo y construyendo ese becerro, danzan alrededor de ese becerro, caen en idolatría, rompen mandamientos, bueno, todo desastroso, y en medio de ello estaba la práctica de la música. La música en sí no era lo malo en ese momento, sino el corazón de aquellos que la estaban practicando. Primera Reyes, capítulo 1, Primera Reyes, capítulo 1, verso 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, ahí estamos en la coronación de un rey, ungió a Salomón y tocaron trompeta y todo el pueblo dijo: viva el rey Salomón, en coronaciones. Luego tenemos en alabanza a Dios, Salmo 33, 2, el Salmo número 33, el versículo 2, dice la palabra de Dios: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Fíjense, en la alabanza a Dios está la presencia de la música en sus distintas formas. Primera Crónicas 25:1. Primera Crónicas 25:1. Si quieren simplemente anotar, yo voy leyendo, después ustedes lo buscan. Si quieren acompañarme en la búsqueda, no hay problema. Dice el 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen, fíjense la palabra, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y luego especifica el número. Vamos a aclarar un poquito este punto. Profetizar
hablando en términos bíblicos, puede tener distintas aplicaciones y distintas eh, formas de entenderse. La realidad es que profetizar abarca tanto compartir un mensaje de parte de Dios, una enseñanza específica de parte de Dios, puede vincularse a compartir alguna enseñanza acerca de los tiempos finales, acerca del futuro de gloria que nos espera, y también puede estar vinculado a profecías que no tengan una trascendencia tal como lo es la escatología en sí, los tiempos del fin. Pienso en la profecía de Hechos, la profecía de Agabo acerca de el gran hambre que iba a haber en la tierra que luego se cumple. Eso no tuvo ningún tipo de trascendencia en lo que se refiere a las cuestiones escatológicas, ya que ustedes estudiaron escatología. No tiene nada que ver con el rapto de la iglesia, la tribulación, el anticristo, la bestia, el falso profeta, la segunda venida, la resurrección, ni nada que ver, pero fue una profecía. En este caso, de acuerdo al contexto que estamos leyendo, profetizar puede estar vinculado más con el hecho de compartir aquel mensaje que venga de Dios, alguna enseñanza específica de Dios, muy similar a lo que más adelante, y lo vamos a ver en la música en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cuando habla de la música para exhortar y enseñar, ¿sí? Para edificar, muy vinculado a eso. Pero bueno, encontramos la música entre los hebreos para profetizar. Primera Samuel 16, 23, no vamos a leerlo para no perdernos en tantas citas, pero Primera Samuel 16, 23 nos va a hablar de el rey Saúl que estaba un poquito fuera de sí y llama a aquel jovencito que tocaba el arpa, aquel eximio músico llamado David, para que toque música y él se calme y él pueda a través, lo que vimos en el bloque anterior, a través de la musicoterapia que David ejercía, este hombre se calmaba. Así que la música como medida terapéutica. Y sí vamos a leer Levítico versículo 23, capítulo 23, Levítico 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y luego empieza a detallar las distintas fiestas. La realidad es que, fíjense, el mismo Dios llama a su pueblo a que en su vida cúltica, en su práctica religiosa, hagan uso de la música, demostrando de esta forma que, independientemente de que entendamos la música como de origen divino o que la entendamos como alguna de las tantas cosas que por el desarrollo de la humanidad, haciendo uso de la sabiduría que nos ha dado Dios, encontró y creó, la música es útil, válida y aprobada por Dios para la vida de servicio, para la vida eclesiástica, para la vida de adoración, para la vida de culto. Es más, uno de los personajes del Antiguo Testamento que más conocemos y que realmente tuvo y tiene, porque su testimonio de fe trasciende, así como el de Abel, como lo dice Hebreos capítulo 11, tiene un impacto maravilloso en la vida de aquellos que dedicamos tiempo a estudiarlo y a ver cómo el Señor trabajó en él y a través de él. David, aquel cantor de Israel, fue el que organizó el sistema de alabanza a Dios en el culto. Él fue un músico distinguido, fue un gran compositor, tenemos un montón de salmos que dan evidencia de esto, los salmos mismos especifican, Salmo de David. Él designó músicos para ministrar delante del arca cuando fue llevada a Jerusalén. Él más tarde organiza músicos y cantores para el templo que sería construido, templo que él no pudo construir, sino que construyó su hijo, pero él se encargó de establecer a aquellos que iban a formar parte de la vida cúltica de Israel cuando el templo fuese construido. Fíjense esto puntual, está en Primera Crónicas 23 y luego el 25 también. Designó 4.000 instrumentistas
y directores de música, 4.000 instrumentistas y además, no 4.000, sino un poquito menos, por una cuestión de que el director es el que comanda el resto, directores de música. La música bien utilizada, una herramienta útil, válida para dar gloria a Dios. Segunda Crónicas 7:6, este sí lo podemos leer. Segunda Crónicas 7:6 nos dice: los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová. David era, además de músico y compositor, era luthier. Fíjense las cualidades musicales que tenía este hombre, este gran siervo de Dios. Y Dios dice de David que él era un hombre cuyo corazón era conforme al suyo. Fíjense lo importante. No quiero decir con esto que todo siervo y sierva de Dios tiene que ser músico, pero fíjense que el Señor hace uso de un hombre que tenía cualidades muy particulares y muy vinculadas a la música y la trascendencia que esto tuvo en la vida del culto a Dios. Hace un rato leímos el versículo en el que Asaf, Emán y Jedutum habían sido los levitas designados por David como directores de música. Estos hombres tenían cierta cantidad de hijos. Asaf tenía 4, Emán 14 y Jedutum tenía 6, en total 24. Bueno, estos 24 hijos de estas 3 personas designadas por David estaban a la cabeza de 24 bandas de música que se colocaban alrededor del altar y servían en el templo por turnos. Fíjense, 24 bandas dedicadas exclusivamente al servicio en el templo. Se dedicaban únicamente a aprender y a practicar música vocal o instrumental. Y acá voy a hacer una aclaración. Previo a que estas personas sirviesen en el templo como músicos, habían sido capacitados en las verdades doctrinales. Conocían la ley. Todo levita que formaba parte del servicio en el templo conocía la ley, conocía las verdades de Jehová desde temprana edad. Músicos o los que tienen pretensiones de ser músicos en la iglesia, no se piensen que tocar la guitarra, la batería, el piano o lo que se te ocurre tocar o cantar te libera del aprendizaje doctrinal. Vamos a ver a lo largo de este estudio que el músico debería ser uno de los más capacitados en la iglesia en las cuestiones doctrinales, porque esta preciosa herramienta se puede muy mal utilizar y puede ser nocivo para la iglesia, pero bien utilizado por personas capacitadas puede ser una trascendencia maravillosa. Estas personas se dedicaban a aprender y a practicar música vocal o instrumental luego de haber dedicado toda su vida al aprendizaje de la sana doctrina, de la ley, lo que ellos tenían hasta ese momento. Si hubiesen tenido la Biblia completa, era la Biblia completa. Ellos tenían la ley y los pocos profetas que hasta ese momento habían llegado algún mensaje, más los que el Señor levantaba en su tiempo. Entonces, lo que el Señor les había enseñado, dejado, ellos lo conocían y además perfeccionaban aquel talento, aquella capacidad que el Señor les había dado para ponerla al servicio del Señor. Entonces en el templo la música funcionaba como una ofrenda de cantos que acompañaba la ofrenda de sacrificios. Y este concepto me gustó mucho. Ofrenda de cantos que acompaña la ofrenda de sacrificios. Otro tiempo, otra dispensación, otra forma cúltica, otra forma, otra práctica litúrgica, pero no dejamos de ofrendar a Dios. Si tuviésemos conciencia de que estamos hablando de una ofrenda entregada a Dios, ¿practicaríamos la música dentro de la iglesia de la misma manera? ¿Encararíamos el ministerio musical de la misma forma? ¿De qué manera nos prepararíamos, nos capacitaríamos en estas cuestiones si somos conscientes de que esto es una ofrenda a Dios, es nuestra ofrenda a Dios?
Avanzamos. Con respecto a los instrumentos utilizados, muchos. Para esos debates que a veces se arman en las iglesias, qué instrumento sí, qué instrumento no? Instrumentos bíblicos utilizados en espacios distintos, diversos, pero para la alabanza a Dios. Trompetas, címbalos, lira, arpa, flautas, más el coro y algún que otro instrumento que hoy es muy difícil que usemos, pero por ejemplo el shofar, que es un cuerno de camero, o sea, de todo. La realidad es que debemos ser sabios al momento de hablar de instrumentos. Yo siempre doy el mejor, y creo que lo di cuando enseñé vida cristiana en una de las dudas al final que se dieron, pero ese ejemplo no me canso de darlo porque es el mejor. Vos te congregás en una iglesia que es así de chiquitita, el espacio físico, el edificio que el Señor les ha dado, y querés tener una batería de 80 platillos, no sirve. No sirve, no colabora, no ayudás porque no se escucha nada, porque aturde, es un espacio chiquitito. Te congregás en una iglesia de 500 personas, enorme, con un montón de cosas y espacio y posibilidad de limitar el sonido y esas cuestiones. Y la verdad que podés hasta darte el lujo de tener 15 instrumentos distintos si los hubiese. No hay un instrumento santo y un instrumento que no es santo. No es que el piano es para la cena y la guitarra no. Pero la realidad es que uno tiene que, en amor, darse cuenta de qué es más provechoso y qué es más útil, qué realmente acompaña y qué no acompaña. Si es una ofrenda a Dios y va a generar molestia a mis hermanos, entonces no es ninguna ofrenda, porque estoy, al mismo tiempo que ofrendo, estoy lastimando. Por más de que tengan o no tengan razón, o sea, todo debe ser pasado por el filtro del amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo, por el hecho de que todo es un servicio a Dios, un servicio a los hermanos, es una ofrenda a Dios. Una ofrenda a Dios que esté manchada de alguna molestia que yo conscientemente sé que genero, entonces no sirve. Y no importa si tengo o no tengo razón. Parte de la madurez del Hijo de Dios viene acompañado de que ya no importa si tengo o no tengo razón. Importa si en amor estoy dañando o no a mi hermano. Pero tengo razón, y bueno, pues eso dejáselo a mi hijo que tiene 9 años, que porque tiene razón cree que le puede cascotear al más chiquito. Sé que tenés razón, pero deja que yo me encargue de disciplinar al más chiquitito y vos simplemente deriva eso a mí, que soy el que está a cargo de la crianza de tu hermano. No porque tengas razón está bien lo que haces, por más que tengas razón. Pero mi hijo de 9 años puede entender que siga cometiendo ese error. Cuando uno se encuentra con este tipo de cuestiones en la iglesia, te das cuenta que falta madurez, y la madurez viene acompañada de que yo no discuto sobre qué instrumento sí, qué instrumento no, sino que realmente me pongo a ver qué da gloria a Dios y qué acompaña mejor el ministerio. Y no me hace falta entrar en dogmatismos o en doctrinas o tradiciones de qué instrumento sí y qué instrumento no. Bueno, en el segundo templo lo que se hizo fue, porque recuerden, está el templo de Salomón, luego se destruye ese templo, hay un segundo templo, se redujo el personal de la orquesta y el coro. La orquesta estaba compuesta por menos instrumentos y menos músicos, pero no dejaba de formar parte de la vida cúltica. Y después del exilio, muchos judíos que vivieron en la dispersión empiezan a congregarse en espacios más chiquitos. La sinagoga, como la conocemos, porque estamos muy acostumbrados a hablar de sinagoga porque estudiamos la vida de Jesús, no era algo común en la vida veterotestamentaria, en la vida del Antiguo Testamento. La sinagoga surge después de la dispersión, después del momento del exilio. Ahí surge la sinagoga, se comienzan a desarrollar estos espacios de alabanza y de culto un poco más pequeños, muy similares a nuestras asambleas locales, y bueno, ahí también la alabanza formaba parte, pero obviamente ya no podés practicarlo igual que como se practicaba en el templo. Son espacios más reducidos, no podés tener 4.000 personas dedicadas a la música en un espacio que es así. Creo que se aplica la misma lógica de lo que venimos hablando. La música judía tenía sus características, sus estilos y sus cuestiones técnicas, su ritmo, su escala. En muchos aspectos era improvisada, se iba armando sobre la marcha algunas cuestiones de canto y temas.
a veces había preguntas y respuestas, era muy particular, muy vinculada a la música tradicional. ¿Recuerdan esto que vimos? Eh, la música del arte, la música tradicional y la música popular, bueno, más vinculado a lo tradicional, el estilo que el judío tenía de cántico. No tenemos, no me gustaría que nos metamos mucho en eso porque hoy no tocamos de la misma forma, no tenemos la misma música. Sí es importante saber de que tenían ciertas formas específicas. Ahora, la música en el Nuevo Testamento. Espérenme un segundito. En los tiempos del Señor, que es cuando, donde empieza el Nuevo Testamento, en realidad empieza con Juan y la aparición del ángel con el mensaje a María, pero en los tiempos del Señor había dos servicios diarios, uno matinal o matutino y otro vespertino. En cada día de la semana había un salmo específico que se compartía. Y acá están detallados. Si quieren yo después les comparto este PowerPoint para que lo tengan anotado, pero cada día de la semana, el día 1, el domingo, el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el día sábado, se compartía un salmo específico. Recordemos que los salmos, que a nosotros nos llegan como un libro que leemos y estudiamos, es el cancionero, si vamos a ponerle un nombre, del pueblo judío. Son cánticos, son canciones maravillosas. Y cada uno de estos salmos se compartía en el tiempo de culto, en el servicio en el templo, en los tiempos del Señor. Las lecturas de las escrituras sagradas, de las escrituras en la sinagoga tenían una cadencia coral, por lo que los diversos manuscritos estaban adecuados para seguir esta cadencia o ritmo. Fíjense que la música estaba hasta vinculada también a las cuestiones musicales, la lectura de las escrituras, la enseñanza. Después de la última cena, el Señor cantó junto a sus discípulos un himno que probablemente por lo que es en sí la fiesta que estaban celebrando, que es el Pesaj, que es la Pascua, sea el gran Jalel, que son los salmos desde el 113 hasta el 118, se cantaban tradicionalmente en la Pascua, ¿sí? Hasta el día de hoy, si hoy tienen la posibilidad de compartir la Pascua judía con algún judío, van a ver de que esta es una práctica común, el cántico del gran Jalel. No todos lo practican, pero algunos podés encontrar que lo hagan. Lucas cita varios himnos, varios cánticos, el evangelista Lucas, el cántico de María, el cántico de Zacarías, el cántico de Simeón, que están en el capítulo 1, los primeros dos, y en el capítulo 2, el de Simeón, además de la alabanza de los ángeles, y todas en circunstancias del nacimiento de Cristo, fíjense, vinculadas a la adoración y a la alabanza a nuestro Creador y Salvador. Pablo cita lo que quizá fue otro canto, lo podemos leer, Efesios 5:14, creo que también es un texto muy conocido, pero lo vamos a leer. Efesios capítulo 5, verso 14, dice la palabra del Señor, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que dice? Posiblemente un cántico, quizá algún texto antiguo o lo que podemos entender que puede ser un canto. Otros pasajes que fueron tomados más adelante como base para himnos: Filipenses capítulo 2, del 6 al 11, la humillación y exaltación de Cristo; Colosenses 1, del 15 al 20, que es ese desarrollo maravilloso de la persona del Señor Jesucristo; 1 Timoteo 3, 16, y el Hosana en la entrada triunfal en Jerusalén, que se convirtió en un himno desde tiempos tempranos de la iglesia. En lo que son las reuniones de la iglesia primitiva, la música desempeñaba un rol muy parecido al de la sinagoga. Pensemos que la iglesia primitiva fue primeramente conformada por judíos que venían de ejercer su religión y entender las prácticas religiosas de esa forma. Entonces no es raro pensar de que replicaban algunas prácticas en el primer desarrollo de la iglesia. No son muchas las instrucciones que hay respecto a la música en la iglesia. Bien, Santiago, ¿qué nos dice en el 5:13? Si alguno esté alegre, cante. ¿Sí? Si alguno esté alegre, cante.
Pablo hace referencia a cantar con el entendimiento y con el espíritu, 1 Corintios 14:15, y en el 14:26 dice que hacerlo para la edificación. Luego también el apóstol Pablo, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, hace referencia a salmos, himnos y cánticos. Fíjense la característica de estos salmos, himnos y cánticos, espirituales, ¿bien? Lo que se puede entender de la investigación en sí es que eran cánticos, himnos centrados en la persona de Cristo, y canciones que eran un poco expresiones espontáneas de alabanza, ¿sí? Muy común en el pueblo judío, lo dije hace un ratito al final, medio como de rebote, porque no nos metimos mucho en eso, se improvisaba sobre la marcha, entonces muchas veces quizá a modo de cántico se expresaba alguna alabanza a Dios, y eso eventualmente, si era lindo, si sonaba bien, se podía replicar y compartir con los demás. Recordemos cuando vimos el desarrollo de la música en el primer bloque, vimos de que la música empieza de a poco a separarse del público y quedar atada a un grupo élite, a un grupo especializado, y en la época de la iglesia primitiva todavía esto no estaba tan desarrollado. No estaba tan grande la brecha entre la música del arte y la música popular o el público oyente. En el Nuevo Testamento, donde la música alcanza el clímax, es en el Apocalipsis, ¿sí? La verdad que el Apocalipsis está lleno de expresiones de alabanza a Dios. Apocalipsis 4 y 11 glorifican al Creador. Apocalipsis 5 proclama el valor del Cordero. Exaltan al Padre y al Hijo. Más adelante en el capítulo 11, 12 y 19 celebran el triunfo de Dios sobre los enemigos de su pueblo. En el capítulo 15 y 16 proclaman su justicia. Y no tenemos tiempo para estudiar Apocalipsis, pero si les tengo que decir rápidamente, apelando a la memoria, lo que trata cada capítulo. El capítulo 4 habla del trono de Dios, ¿sí? El trono de Dios. Juan es llevado al cielo y ve a Dios, ve el trono de Dios, no ve a Dios, no se puede ver a Dios, se puede entenderlo, pero él ve el trono de Dios. El capítulo 5 es el Cordero, ¿sí? Juan, está el cántico celestial en el que dicen quién es digno de desatar los sellos y todas las cuestiones, y Juan llora desesperado porque nadie era digno, y se presenta el león de la tribu de Judá. Se da vuelta, no es un león, ¿quién es? El Cordero como inmolado. ¿Quién es? Jesucristo. Nuevamente proclaman el valor del Cordero. El capítulo 11, 12 y 19 son momentos específicos. Primero, el capítulo 11 y capítulo 12 durante la tribulación. El capítulo 19 ya es la segunda venida de Cristo propiamente dicha, después de la tribulación. El triunfo de Dios sobre los enemigos, momentos específicos donde Dios, ¡pumba!, derrama su juicio y se muestra quién es el poderoso. El capítulo 15 y capítulo 16 proclaman su justicia, son momentos específicos y muy particulares de juicio. El capítulo 16 especialmente es terrible, cuando Dios ya está a punto de derramar su ira en las últimas copas de ira del Señor. Es maravilloso cómo en cada momento es acompañado por cánticos. Bien, hasta acá la teoría. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a las cuestiones prácticas. No es sencillo, sin conocimiento bíblico, hacer un uso sabio, no de la música, sino de cualquier herramienta que nos haya dado el Señor. Junto con esa imagen y semejanza con la que el Señor nos creó, vienen acompañados muchísimas capacidades específicas que son muy útiles. Si entendemos, y es como uno entiende y surge de la palabra de Dios, que la Biblia es de origen, que la música es de origen divino, este regalo con el que Dios nos creó, que Dios nos legó, que Dios nos ha dado, tiene que ser usado como cualquier otra capacidad, como cualquier otra herramienta. Pero debemos entender que ninguna herramienta que el Señor nos ha dado reemplaza quién Él es y lo que Él hace. Y acá sí me meto específicamente
en cuestiones doctrinales y de fe. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio al hombre? Jere no es, Lito tampoco, no lo es Meli, no lo es Eva, no lo es Agustín, no lo somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado y justicia y juicio. ¿Quién es el que penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos? Hebreos nos dice que es la palabra de Dios, palabra que surge de Dios y que tiene poder porque Dios le ha dado vida y porque es el Espíritu el que obra usando esa palabra. Nuevamente, ¿quién es? Es Dios, el que penetra hasta partir alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. En el primer bloque vimos que la música tiene efectos en el hombre, efectos en el cuerpo, efectos en la psiquis, efectos hasta en la misma fisiología de la persona. Yo puedo crear un ambiente muy particular, yo puedo hacer llorar a las personas, yo puedo emocionar, yo puedo alegrar, puedo exaltar, como así puedo tranquilizar a las personas haciendo uso de la música. Y no me hace falta ser creyente para hacerlo. Lamentablemente, a veces se hace uso de la música y de los efectos que la música posee en las personas con la búsqueda de hacer cosas que las hace Dios. Yo con la música te puedo hacer llorar, y si lo acompaño con buenas palabras y tengo una linda oratoria, te puedo dejar tirado en las lágrimas. Con un buen músico al lado y una buena labia, te puedo dejar tirado en lágrimas. Pero eso no necesariamente significa de que el Señor impactó en tu vida, o que sos consciente de tu pecado, o que te entregaste a Dios, a Cristo como tu Señor y Salvador, o que fuiste confrontado y desafiado a mejorar como hijo de Dios. Significa de que tengo una herramienta que es muy útil, que tiene capacidades específicas que son conocidas y desde el 93 hasta ahora científicamente demostrado que puedo conseguir efectos en tu persona, sumado a una muy buena labia que la puedo desarrollar dentro y fuera de la iglesia, en cursos de oratoria y quizá siguiendo la enseñanza de algunos o el ejemplo de muchos videos y demás. Entonces, yo puedo conseguir efectos muy parecidos a los que entendemos nosotros, que son los que produce la palabra, que son los que produce el espíritu. Jamás la música tiene que reemplazar en la práctica las cuestiones que se supeditan solo a Dios. No digo que esté bien o que esté mal, sepan entenderme esto. ¿Vieron que es muy común cuando está en algunas iglesias el momento final de reflexión? ¿Qué hay? ¿La musiquita de fondo? Es muy común escucharlo. ¿Está mal? No sé, no te voy a decir que está mal. ¿Está bien? Tampoco te voy a decir que está bien. Te voy a preguntar por qué la estás tocando. Te voy a preguntar al músico por qué la estás tocando. Le voy a preguntar al pastor, al predicador o a quien sea, ¿por qué pedís que pongan eso? ¿Por qué pedís que lo toquen? No, es porque es el clímax, es el momento y están emocionados y es para crear el ambiente. ¿Qué ambiente querés crear? Lo digo firme porque ahí sí entramos en las cosas que no se negocian. ¿Qué ambiente querés crear? Yo te puedo dibujar enanito de colores, pero si el Espíritu Santo no confrontó a esa persona con el Evangelio, entonces esa persona no se convierte. Es el Espíritu Santo el que trabaja, es la palabra. Si la palabra no fue predicada, por más que yo los haga llorar con la musiquita de fondo y diga cosas fuertes, no pasa nada en esa vida, no fue transformada. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Seamos sabios en el ejercicio práctico de nuestros ministerios, y hoy puntualmente estamos hablando de la música. Dios mediante, en la siguiente clase vamos a hablar de la alabanza y de la adoración puntualmente, pero hoy, como cierre de este bloque, el Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo es el que toca el corazón.
El Espíritu Santo es el que genera emociones que trascienden, que genera emociones sinceras y reales. Una persona convertida no necesariamente está llorando, o sí, una persona convertida no necesariamente está callada o hablando, no tiene manifestaciones exorbitantes en su humor, como que sí los tenga. Son cosas que solamente el Señor conoce y sabe y hace. Si vos de manera consciente o inconsciente, estás utilizando la música con todas las herramientas que tiene y los efectos que tiene para producir esas cosas pensando que estás colaborando a la predicación, a la enseñanza, te quiero decir y te quiero avisar de que te estás equivocando y que sin darte cuenta estás queriendo ocupar el lugar que ocupa solo Dios. Dios convence, Dios instruye, Dios convierte, Dios salva. Ni la música, ni el predicador. Hoy yo acá, incluso yo acá, si algo de lo que en esta clase les va a ser de provecho, tiene impacto en sus vidas, no es por mí, que no lo sea por mí. Es porque el Espíritu Santo obra en ustedes y utiliza una herramienta, Jere, que puede ser muy bien utilizada y tener buen impacto, o puede tener mal impacto si es mal, si en este caso una herramienta con vida, si esta herramienta hace lo que quiere y no se deja ser moldeada y utilizada por el Creador, por su Señor. Entonces, eso es lo que yo quería que entendamos en esta segunda parte. La música debe ser el ministerio, o debe ser un ministerio que llevemos muy cuidadosamente en la iglesia. Y los músicos deben ser muy cuidadosos del lugar que ocupan, del espacio que ocupan. Vimos que la música puede ser usada para instruir, para profetizar, para transmitir un mensaje. Pero ese mensaje va a impactar en la vida no por las notas tuyas, no por los acordes, ni por cómo toques. Si se desvía la atención del oyente hacia la música y no hacia el creador, entonces tu ofrenda es para vos mismo y no para Dios. Cuando la ofrenda cobra más relevancia que aquel que es el destinatario de la ofrenda, que es Dios, entonces la ofrenda no es correcta, no que la música sea mala, sino cómo vos la estás entregando. Entonces, si hay un músico acá, si a usted tiene la posibilidad de compartir con músicos, o si van a ser músicos, sepan esto, su ofrenda no es más que ofrenda, que la ofrenda no cobre relevancia. No te claves un solo de guitarra, un solo de piano, un solo de batería, porque va a llevar la atención hacia vos. Déjalo para juntarte con tus amigos, para hacerlo en tu casa, para hacerlo en otro espacio. Esa capacidad que el Señor te ha dado, que es maravillosa. Y en el tiempo de culto y de alabanza a Dios es una ofrenda en donde Dios tiene que cobrar la relevancia. Corto ahí, si no me voy a extender mucho, y doy espacio a las preguntas que puedan surgir, hermanos. Jere, quería sacarme una duda de siempre. Viste que cuando Levítico habla de todo, cómo es todo lo que va a ser la ceremonia, todo lo que es el templo. Todo el templo, nunca habla de cantores ni de nada, ¿no? Y eso es lo que lo habla Dios. ¿Quién lo instituye? David, después como lo dijiste vos, ¿cierto? Y a mí siempre me quedó esa duda. Si realmente, ¿no? Dios quiere que lo alabemos, obviamente, con nuestra voz, con nuestra... Pero la alabada genuina, ¿no? Eso siempre me quedó esa gran duda a mí, porque yo por ahí voy a las iglesias y veo que los músicos están arriba en el escenario como si fueran... Y yo pienso que la alabanza es del corazón, es de uno, teniendo la voz que tiene, hablando como puede, pero llenando realmente de espíritu y en verdad, como dice la palabra, ¿no? Decime, sácame esa duda, por favor. Mira, hay una realidad. En lo que es la práctica en sí, no hay un mandato específico y
a cómo se tiene que, primero, a un espacio específico destinado a la alabanza, ni a cómo se tiene que hacer. O Sí como se ministerio puede musical. verificar. ¿Cómo, disculpa? Ni como ministerio musical, que se dice, pues se Claro, usa en la práctica. ni como ministerio musical. Ahora, no es el único ministerio en sí que no está descrito como tal en la Biblia, pero que hoy encontramos. Hay muchos ministerios que hoy podemos abrir y que no están específicamente descritos en la Biblia. Voy a poner un ejemplo puntual, nada que ver, pero para que sepamos extraer la idea. Ir a predicar a las cárceles, que es como un ministerio específico. No estaba antes instalado como un ministerio específico. Es más, si vamos al primer ministerio registrado de la juventud, es el levantar a un muerto y enterrarlo, Ananías, y después Zafira. O sea que en realidad los ministerios no son tan específicos y detallados. Yo lo que, sin ser dogmático, siempre hablando desde quizá lo que surge de la palabra de Dios en su totalidad, entiendo que, aunque no está especificado como parte del culto que Dios le demandó al pueblo judío o que la iglesia primitiva estableció como parte organizada, sí es algo que se puede incluir. Por eso digo que es algo válido de incluirse. Dado que es tan linda y con tantos efectos positivos y que realmente es algo lindo para entregarle a Dios, de las pocas cosas que tenemos como seres inferiores para poder entregarle a Dios y que sea apreciable incluso hasta para nosotros, yo creo que es útil para poder presentarlo como una ofrenda a Dios, así como otras cosas que no están especificadas. Siempre guardando esos recaudos que yo venía diciendo. Entender que es una ofrenda, que no es condición sine qua non para la adoración a Dios, la adoración es mucho más que la mera alabanza. Entender que siempre lo que debe cobrar relevancia es Dios, no la ofrenda. Entonces es muy vinculado a esto que dijiste. No voy a decir ni que está mal ni que está bien dónde estén los músicos, a mí la verdad me da lo mismo, pero sí me preocupo si cobran mucha relevancia. Como también me preocupo si el predicador cobra mucha relevancia. Ojo, cuando de repente llega, vamos a poner mi nombre para no decir nada, llega Jeremías, predicador de esto, lo otro, y bla, y ni hablar si es el doctor tal y tiene tal tipo. Es como que está mal. La gloria es tuya. Claro, no te puedo decir que está mal, pero somos instrumentos de Dios. Uy, no sabes cómo habla ese hermano, seguro va a impactar. No, ¿qué tiene que...? Pará, puede hablar Juancito del campo, que no sabe leer, y si el Señor lo utiliza, las vidas son impactadas, y se acabó, porque volvemos a la enseñanza del final. Para concretar una respuesta, no es condición sine qua non para la vida de iglesia. Entiendo yo de que es una de las ofrendas más lindas que podemos dar, entonces me parece que debería estar incluida en la vida de iglesia. Además vos lo dijiste, la alabanza es muy hermosa cuando uno puede cantarle a Dios, expresarle. Sí es cierto, y eso sí ya está instalado en el Nuevo Testamento, en nuestra dispensación, en la administración en la que nosotros estamos, sí está instalado como válido el cántico como forma de expresarnos y edificarnos, o sea que la música ya en la vida eclesiástica es una herramienta para instrucción, fíjense, que se puede ser utilizada siempre que esté dada por el Espíritu Santo para instruir, pero jamás cobrando más relevancia que lo que se persigue. ¿Se busca instruir? Bueno, entonces tiene que cobrar relevancia el contenido. Si vos estás poniendo notas, sonidos, notas y sonidos e instrumentos que cobran más relevancia que lo que querés compartir a la congregación, entonces le estás pifiando. Si vos y tu capacidad musical cobra más relevancia que aquel a quien le estás dando la honra con esa capacidad que Dios te ha dado, entonces le estás pifiando. Entonces no está mal tener una capacidad única, ni está mal tener instrumentos, ni está mal cada tanto subir un poquito más el volumen. Pero, ¿qué persigue? Yo creo que bajo el filtro de qué perseguís con eso, se acaba todo. No sé si respondo, perdón que fui muy extenso. Está bien. No, está bien.
Jere, una cosita más, no te quiero estorbar, ¿no? Lo que yo veo en la parte del Nuevo Testamento, mayormente, son cánticos de alabanza, mayormente, ¿no? Sí, de ahí se puede interpretar que van con música, creo que es el tema que traiste, que acá está escrito en el apunte justamente, ¿no? Pero mayormente, y en el Apocalipsis, que es lo máximo, como vos dijiste, ¿no? Pero son cánticos, ¿no? Son cánticos. Son cánticos, digamos, con palabras, te quiero decir, en la expresión tuya, ¿no? Que también se puede aducir que viene con música, como digo, pero hace más bien, acá dice la música. Mira, Acá dice la música, el apunte. te voy a decir algo específico. Creo que Francisco La Cueva, cuando en su comentario de Apocalipsis, Francisco La Cueva insiste, creo que es La Cueva o Carballosa, pero creo que es La Cueva, insiste en que los ángeles no cantan, que no hay registro de cánticos, sino que toda vez que se habla de los escenarios celestes, sino que son expresiones elocuentes de verdades. Y la verdad que si lo dice él, que tuvo 50 años de estudio del idioma, no soy quien para contradecirlo. Sin duda. Exactamente, pero sí es cierto lo otro que comentábamos y compartíamos acerca de la instrucción de Pablo, la instrucción de Santiago, las instrucciones neotestamentarias dirigidas a la iglesia. El cántico es válido, es utilizado, la música es válida, pero persigue propósitos muy específicos, muy similares a los que persigue un instituto como este, a los que persigue la predicación, a los que persigue el discipulado y el pastorado. Entonces, cuando cobra relevancia otra cosa más que el objetivo específico que se persigue, entonces ahí ya se convierte en algo malo. Pero, si como cántico me quiero lucir en el púlpito con mi super voz, es lo mismo, ¿no? Exactamente, y no está mal que alguien pase al frente a cantar, y porque tenga buena voz, quiero aclararlo, porque su corazón puede ser sincero, así como no está mal que alguien, porque si no está mal que alguien se pase a predicar porque predica bien y sabe que predica, no está mal eso. Hay cosas que son tan específicas y subjetivas que van a quedar ahí es donde el Señor delega la responsabilidad a los que están a cargo de la asamblea o de ese ministerio en particular para ser sabios en las personas que eligen para esos ministerios en particular. Muchas veces, salgamos de la música, el predicador busca exaltarse el mismo, tenemos muchos showman entre los predicadores. Yo lo expreso así, no voy a dar nombres. Capaz que soy uno y usted me dirá, no, este es un showman. Espero que no, yo espero darle gloria a Dios, pero hay muchos showman dando vuelta. Que te hacen un show muy lindo y chiste va, chiste viene, y la verdad que te atrae mucho el show, pero también me atrae muchos que hacen monólogo y stand-up. Entonces, ahí ya queda en responsabilidad de los que están a cargo de ser sabios. Quiere pasar a cantar tal hermana, y conocen que el corazón de la hermana es sano y que la intención que persigue no es exaltarse ella misma, sino dar una ofrenda a Dios. Y como iglesia nos hemos encargado de que esa persona se capacite y desarrolle en ese área, y sí es una ofrenda a Dios. Que los músicos en el templo de Salomón se capacitaban para cantar bien, porque es para Dios, no es para cualquiera. Entonces, no está mal. Y hay cosas por eso me gustan mucho las estructuras que manejamos la Asamblea de Hermanos Libres, que somos autónomas y está limitado al que está a cargo de la iglesia y de la asamblea, decir, no, mira, quizás no lo compartís en tu iglesia, no lo hagas en tu iglesia, acá lo hacemos porque entendemos que es una ofrenda a Dios y persigue esto. Y luego esa persona responde ante el Señor.